Un amor que parecía imposible, un contrato que lo cambiaría todo y un hombre que, sin saberlo, la deseaba más que a su propio imperio. Elena luchaba por salvar el sueño de su familia, pero se encontró atrapada en un juego de miradas frías y roces que quemaban la piel. Lo que comenzó como un simple acuerdo de negocios, pronto se convirtió en una batalla de celos y una pasión que amenazaba con consumirlos por completo. En el silencio de aquella lujosa mansión, el dinero y el poder quedaron en segundo plano, dejando espacio para un sentimiento tan profundo como inesperado, que los obligaría a elegir entre el orgullo o arriesgarlo todo por amor. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena sentía el frío del desahucio en la nuca, un aliento helado que olía a polvo y a sueños rotos. Cada sobre que llegaba a su pequeña galería de arte, el legado de su padre, era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Las paredes, que una vez exhibieron con orgullo el talento de artistas emergentes, ahora parecían mirarla con pena, sus colores vibrantes opacados por la sombra de las deudas. El banco no esperaba, los acreedores no tenían paciencia y el corazón de Elena se encogía con cada llamada ignorada. Una tarde, mientras contemplaba un cuadro de su padre, una marina tormentosa que reflejaba perfectamente su alma, la campanilla de la puerta sonó. No era un cliente. Era un hombre con un traje tan caro que parecía fuera de lugar en su humilde galería. Era Marco Lombardi, un nombre que resonaba en el mundo de las finanzas como un trueno, sinónimo de poder, de frialdad y de éxito implacable. No vino a comprar arte, vino a comprarla a ella. Necesito una esposa, señorita Vega, dijo él sin rodeos, sus ojos grises como el acero analizándola sin una pizca de emoción. Y usted necesita dinero. Propongo un intercambio justo. Elena sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Justo? Él hablaba de un contrato, de un matrimonio de conveniencia que salvaría su galería a cambio de que ella se convirtiera en su fachada, en la pieza que necesitaba para asegurar una herencia millonaria y consolidar su imperio. Las condiciones eran tan frías como él, un año de convivencia, apariciones públicas, sonrisas falsas, y lo más importante, nada de sentimientos. 6 millones. Esa era la cifra que él puso sobre la mesa, la cifra que compraría su apellido y su libertad. Era una oferta obscena, una propuesta indecente que la convertía en una mercancía, pero también era su única salida. Con el recuerdo de la sonrisa de su padre y la desesperación arañando sus entrañas, Elena le tendió la mano. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. En ese apretón de manos, dos mundos chocaron, sellando un pacto que estaba destinado a ser puro negocio, sin saber que acababan de firmar el comienzo de una guerra de orgullo, deseo y celos que ninguno de los dos podría controlar. La ceremonia fue tan impersonal como su contrato. Un juez, dos testigos que eran empleados de Marco y un sí, acepto que sonó hueco en la silenciosa oficina del juzgado. No hubo vestido blanco, ni flores, ni invitados. Solo la firma en un papel y el peso de un anillo de diamantes en su dedo que se sentía más como un grillete. Al salir, él la miró con la misma indiferencia de siempre. Bienvenida a la familia, señora Lombardi, dijo, y la ironía en su voz era tan afilada como un cuchillo. La mansión de Marco era un mausoleo de lujo y soledad. Mármol frío bajo sus pies, techos altísimos que se tragaban cualquier sonido y muebles de diseño que parecían nunca haber sido usados. Era un reflejo perfecto de su dueño. Esta es tu habitación, le informó, abriendo una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo el apartamento de Elena. La mía está al otro lado del ala oeste. No tienes que preocuparte por molestarme. Elena asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Perfecto, respondió, forzando una calma que no sentía. La primera noche fue una tortura. Daba vueltas en una cama de sábanas de seda que se sentían ajenas, escuchando el silencio opresivo de la casa. Se sentía como una prisionera en una jaula de oro. Los días siguientes fueron una rutina calculada. Desayunaban juntos en un silencio tenso, intercambiando solo las palabras necesarias. Él se iba a su imperio de cristal y acero, y ella se refugiaba en su galería, usando el dinero del contrato para pagar las deudas y comenzar a revivirla. Por la noche, a veces coincidían para cenar, y esas cenas eran un campo de batalla silencioso. Elena intentaba romper el hielo, hablar de arte, de la ciudad, de cualquier cosa, pero las respuestas de Marco eran cortas y directas, como si cada palabra fuera una transacción. Una noche, frustrada por su frialdad, Elena decidió confrontarlo.
Es que no sabes hablar de otra cosa que no sean negocios, Marco, le espetó, dejando el tenedor sobre el plato. Él levantó la vista de su tableta, una ceja arqueada en señal de sorpresa. Nuestro matrimonio es un negocio, Elena. Creí que eso había quedado claro. Ella se levantó de la silla, el corazón latiéndole con fuerza. Claro que lo es. Pero ¿no puedes al menos fingir un mínimo de humanidad? ¿O eso no estaba incluido en el contrato? Caminó hacia él, deteniéndose a su lado. Él seguía sentado, pero su cuerpo se había tensado. Elena se inclinó, su rostro a centímetros del suyo. Podía oler su perfume caro, una mezcla de sándalo y poder. Sabes, para ser un hombre tan calculador, hay algo que no previste, susurró ella. Él la miró fijamente, sus ojos grises encendiéndose con una chispa peligrosa. ¿Y qué es?, preguntó él, su voz un murmululo ronco. Que soy una persona, no un activo en tu balance. Y las personas son impredecibles. Antes de que él pudiera responder, ella se alejó y salió del comedor, dejándolo solo con una sensación extraña que no supo identificar. No era ira, era curiosidad. Esa noche, Marco no pudo concentrarse en sus informes. La imagen del rostro desafiante de Elena, tan cerca del suyo, se repetía en su mente. Por primera vez desde que la conoció, la vio como algo más que una solución a su problema. La vio como una mujer. La primera prueba de fuego para su falso matrimonio llegó una semana después. Una gala benéfica a la que debían asistir juntos. Tienes que parecer mi devota esposa, le ordenó Marco esa tarde, entregándole una tarjeta de crédito. Compra el vestido más caro que encuentres. La prensa estará allí. Elena sintió una punzada de rabia. ¿Y cómo actúa una devota esposa, exactamente? ¿Te miro con adoración mientras ignoras a todo el mundo? Él se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Era alto, mucho más de lo que parecía cuando estaba sentado. Sonríes, te agarras de mi brazo y te ríes de mis chistes, aunque no los entiendas. Básicamente, actúas como yo. Su proximidad la puso nerviosa. Sentía el calor que emanaba de su cuerpo. No te preocupes, dijo ella, levantando la barbilla. La actuación se me da de maravilla. Esa noche, Elena se transformó. Eligió un vestido rojo de seda que se ceñía a sus curvas como una segunda piel, con una espalda descubierta que era una provocación. Se recogió el pelo en un moño elegante y se maquilló los labios de un rojo intenso. Cuando bajó las escaleras, Marco, que la esperaba al pie de la escalera, se quedó sin aliento por un instante. La miró de arriba abajo, sus ojos recorriendo cada centímetro de su cuerpo con una intensidad que la hizo temblar. Parece que mi inversión está dando sus frutos, dijo él, recuperando la compostura, aunque su voz sonó un poco más grave de lo habitual. Elena sonrió. Prepárate para el espectáculo, querido esposo. Durante la gala, Elena interpretó su papel a la perfección. Sonreía a las cámaras, se aferraba al brazo de Marco con familiaridad y lo miraba con una adoración que parecía completamente genuina. Varios socios de Marco se acercaron a felicitarlo por su encantadora esposa. No sabía que tenías este lado romántico, Marco, le dijo uno de ellos. Ella te ilumina. Marco forzó una sonrisa, pero por dentro se sentía extrañamente complacido. Mientras observaba a Elena moverse por el salón, hablando con la gente con una gracia y una confianza que él no sabía que poseía, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente al orgullo. Estaba tan absorto en su contemplación que no se dio cuenta de la llegada de Leo. Leo era un artista, un viejo amigo de Elena de la universidad, un amor del pasado que había quedado en buenos términos, pero que aún guardaba un rincón especial en el corazón de ella. Cuando la vio, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Elena, no puedo creer que seas tú. Estás deslumbrante. Elena se giró y su rostro se iluminó con una alegría genuina. Leo, qué sorpresa verte aquí. Se abrazaron con una familiaridad que a Marco le revolvió el estómago. Los observó desde la distancia, con una copa de champán en la mano, sintiendo como una ira fría y desconocida comenzaba a crecer en su pecho. Veía cómo reían, cómo la mano de Leo rozaba el brazo de Elena, cómo sus cabezas se inclinaban la una hacia la otra mientras compartían un secreto. Cada gesto era una puñalada en su orgullo. Incapaz de soportarlo más, se acercó a ellos, interrumpiendo su animada conversación. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su voz sonando cortante. Elena se sobresaltó y se apartó de Leo como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Marco, cariño, te presento a Leo,
un viejo amigo. Su marido, dijo Marco, extendiendo la mano a Leo, pero su mirada era un témpano de hielo. Encantado. Leo le estrechó la mano, sintiendo la tensión en el ambiente. Igualmente. Tienes mucha suerte de tener a Elena. Es una mujer increíble. Lo sé, respondió Marco, y sin previo aviso, pasó un brazo posesivo por la cintura de Elena, atrayéndola hacia él con una fuerza que la sorprendió. Su mano se apoyó en la piel desnuda de su espalda, y sus dedos parecieron quemarla. Y es toda mía. Elena se quedó paralizada. El calor de su mano, la mirada de depredador en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Aquello no era parte del contrato. Aquello era real. Leo, incómodo, se despidió rápidamente. Una vez que se fue, Elena intentó soltarse del agarre de Marco, pero él la sujetó con más fuerza. ¿Qué demonios fue eso?, siseó ella en voz baja. ¿De qué hablas?, respondió él, su rostro una máscara de indiferencia, pero sus ojos ardían. Esa exhibición de macho posesivo. Es toda mía. ¿Estamos en una película del siglo pasado? Estaba interpretando mi papel, replicó él. El de un marido que cuida de lo que es suyo. Yo no soy tuya, Marco. Soy tu socia. Hay una gran diferencia. En el coche de vuelta a casa, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena miraba por la ventana, con el corazón desbocado. La reacción de Marco la había descolocado. No era la indiferencia de un empresario, era la furia de un hombre celoso. Y lo que más la asustaba era que una parte de ella, una parte diminuta y traicionera, se había sentido extrañamente emocionada por su posesividad. Al llegar a la mansión, antes de que pudieran separarse para ir a sus respectivas habitaciones, Marco la acorraló contra la pared del vestíbulo. Sus manos se apoyaron a cada lado de su cabeza, aprisionándola. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento mentolado en su rostro. No quiero que vuelvas a ver a ese hombre, dijo él, su voz baja y cargada de una emoción que no supo descifrar. Elena lo miró a los ojos, su propio enfado mezclándose con una oleada de excitación prohibida. ¿Me lo estás prohibiendo? ¿Quién te crees que eres? Tú no eres mi dueño. Soy tu marido, gruñó él. Y mientras lleves mi apellido, no te permitiré que me humilles de esa manera. ¿Humillarte? Estaba hablando con un amigo. La forma en que te miraba, la forma en que tú le sonreías. Se interrumpió, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo, visiblemente frustrado. Solo mantén las apariencias, Elena. Eso es todo lo que te pido. Se dio la vuelta para irse, pero Elena lo detuvo, su mano en su brazo. No eran solo las apariencias, Marco. Y lo sabes. Él se giró lentamente, su mirada fija en la de ella. El aire entre ellos chisporroteaba. Se miraron durante un largo momento, una batalla silenciosa librándose en sus ojos. Él estaba cuestionando todo el control que creía tener. Ella estaba descubriendo que bajo la fachada de hielo de su marido había un volcán a punto de entrar en erupción. Esa noche, el pacto frío que los unía comenzó a resquebrajarse, amenazando con liberar un fuego que podría consumirlos a ambos. Los días siguientes a la gala, una nueva tensión se instaló entre ellos, era una cuerda tensa a punto de romperse. Evitaban quedarse a solas, como si temieran la electricidad que ahora crepitaba en el aire cada vez que estaban demasiado cerca. Pero el destino, o quizás las obligaciones de su contrato, parecía empeñado en juntarlos. Tenían que asistir a una cena de fin de semana en la casa de campo de uno de los socios más importantes de Marco, un anciano conservador llamado don Ricardo, que valoraba la familia por encima de todo. Para él, la imagen es crucial. Tendremos que compartir habitación, le anunció Marco una mañana, sin mirarla, mientras leía el periódico. Elena, que estaba tomando un sorbo de café, casi se atraganta. Compartir habitación. Solo hay un dormitorio de invitados disponible. Y para don Ricardo, un matrimonio que duerme en habitaciones separadas es un matrimonio a punto de romperse. No puedo permitirme esa sospecha ahora mismo, explicó él, su tono puramente práctico, pero Elena vio como su mandíbula se tensaba ligeramente. La idea la aterrorizaba y la excitaba a partes iguales. Supongo que puedo sobrevivir una noche, dijo ella, intentando sonar despreocupada, pero su corazón latía como un tambor. La casa de campo era una impresionante propiedad rústica, rodeada de viñedos y un paisaje que parecía sacado de una postal. Don Ricardo y su esposa los recibieron con una calidez que hizo que su farsa se sintiera aún más incómoda. Marco,
Hijo, al fin te has decidido a sentar la cabeza. Y con una mujer tan hermosa. Felicidades, exclamó el anciano, dándole a Elena un abrazo paternal. Durante la cena, Elena y Marco tuvieron que continuar con su actuación. Se tomaron de la mano por encima de la mesa, se dedicaron sonrisas cómplices y Marco incluso contó una anécdota inventada sobre cómo se conocieron en una exposición de arte, una historia tan romántica y bien construida que por un momento, Elena casi se la cree. Se dio cuenta de que Marco era un actor tan bueno como ella, o incluso mejor. Cuando llegó la hora de retirarse, la esposa de don Ricardo los acompañó a su habitación. Espero que estéis cómodos. Cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en pedirla, dijo, cerrando la puerta tras de sí y dejándolos solos en un silencio repentino y abrumador. La habitación era acogedora, con una gran chimenea de piedra y una enorme cama con dosel en el centro. Solo una cama. Elena se sintió atrapada. Dejó su pequeño bolso de noche sobre una cómoda y se cruzó de brazos, sin saber qué hacer. Tú puedes quedarte con la cama, dijo Marco, rompiendo el silencio. Yo dormiré en el sofá. Elena miró el pequeño sofá de 2 plazas junto a la chimenea. No seas ridículo, no cabes ahí. Además, te destrozarás la espalda. La cama es lo suficientemente grande para los dos. Un rubor traicionero subió por sus mejillas mientras lo decía. Marco la miró, una expresión indescifrable en su rostro. Como quieras, cedió, comenzando a quitarse la chaqueta del traje. Elena se dio la vuelta rápidamente, su corazón acelerándose. Voy a ponerme el pijama en el baño. Se encerró en el lujoso baño, apoyándose contra la puerta y respirando hondo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a esto? Compartir una cama con el hombre que era su marido solo de nombre, un hombre al que apenas conocía pero que provocaba en ella una tormenta de sensaciones contradictorias. Se puso un sencillo pijama de satén, uno que no fuera demasiado revelador, y se armó de valor para salir. Cuando lo hizo, Marco ya estaba en la cama, de espaldas a ella, vestido con un pantalón de pijama y una camiseta. El contorno de sus anchos hombros y su espalda musculosa se adivinaba bajo la tela. Se había quitado el reloj, y por alguna razón, ese pequeño detalle lo hacía parecer más humano, más vulnerable. Elena se deslizó en el lado opuesto de la cama, manteniéndose lo más cerca posible del borde, como si el centro de la cama estuviera en llamas. El colchón era suave, pero su cuerpo estaba rígido como una tabla. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Marco, incluso a esa distancia. Buenas noches, Elena, dijo él en voz baja, sin volverse. Buenas noches, respondió ella, su voz un susurro. Ninguno de los dos se movió. El silencio se llenó con el sonido de sus respiraciones y el crepitar del fuego en la chimenea. Elena cerró los ojos, pero no podía dormir. Estaba hiperconsciente de la presencia de Marco, de cada pequeño movimiento que hacía. Pasó 1 hora, o quizás 2. De repente, Elena se estremeció. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Había olvidado lo frías que eran las noches en el campo. Se abrazó a sí misma, intentando entrar en calor, pero no funcionaba. «Tienes frío», afirmó Marco de repente. Su voz en la oscuridad la sobresaltó. No era una pregunta. Un poco, admitió ella, avergonzada. Hubo una pausa, y luego sintió como el colchón se hundía a su lado. Se giró para encontrar a Marco más cerca, mucho más cerca. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo en la penumbra. «Ven aquí», dijo él, su voz un susurro ronco y persuasivo. Antes de que ella pudiera protestar, él pasó un brazo por debajo de ella y la atrajo hacia su cuerpo. El contacto fue como una descarga eléctrica. Su pecho era un muro cálido y sólido contra su espalda. Su brazo la rodeó, sujetándola con una firmeza que era a la vez protectora y posesiva. El aliento de él rozaba su nuca, enviando oleadas de calor por todo su cuerpo. «Marco», empezó a decir ella, pero su voz se quebró. «Solo intento que no te congeles, Elena», susurró él, su boca peligrosamente cerca de su oreja. «¿O prefieres que seamos el único matrimonio en la historia que se divorcia por hipotermia?» Su tono era burlón, pero sus acciones decían otra cosa. Sus cuerpos encajaban a la perfección. La rigidez de Elena comenzó a disolverse, reemplazada por una calidez embriagadora que no provenía solo del cuerpo de él, sino de su propio interior. El aroma de Marco la envolvió, una mezcla de sándalo y de algo más profundo, puramente masculino. Se sentía increíblemente segura, protegida, y eso la asustaba más que nada. Poco a poco, su respiración se acompasó con la de él, una lenta y profunda cadencia en la oscuridad.
El calor, la proximidad y el ritmo constante de los latidos de su corazón contra su espalda finalmente la arrullaron hasta quedarse dormida, acurrucada en los brazos de su falso marido. Marco, sin embargo, permaneció despierto durante mucho tiempo, con la mandíbula apretada. Sostenerla así, sentir la suavidad de su piel, el olor de su pelo, era una tortura y un placer a partes iguales. Se había dicho a sí mismo que era una solución práctica a su frío, pero era una mentira. La quería cerca. Había estado luchando contra ese impulso desde la noche de la gala, desde que vio a ese otro hombre tocarla. Esta mujer, que se suponía que era solo una pieza en su tablero de ajedrez, se estaba convirtiendo en una obsesión. Despacio, con mucho cuidado para no despertarla, apretó su abrazo un poco más, inhalando su aroma una vez más antes de cerrar los ojos, rindiéndose a un sueño inquieto lleno de sensaciones prohibidas. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la cálida luz del sol filtrándose por la ventana. Por un momento, no supo dónde estaba. Se sentía cálida, cómoda, increíblemente bien. Entonces, se dio cuenta. Seguía en los brazos de Marco. Su brazo todavía la rodeaba, su mano descansando posesivamente sobre su cadera. Una de sus piernas estaba entrelazada con las de ella. En algún momento de la noche, se había girado para quedar frente a él, y ahora su rostro estaba a centímetros del suyo. Podía ver el suave rastro de la barba de un día en su mandíbula, las largas pestañas que rozaban sus pómulos. Durmiendo, parecía menos un empresario despiadado y más, un hombre. Un hombre peligrosamente atractivo. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza en su pecho. Quería quedarse así para siempre, pero el pánico la invadió. ¿Qué estaban haciendo? Esto no era parte del trato. Con mucho cuidado, intentó deslizarse fuera de su abrazo, pero en el momento en que se movió, sus ojos se abrieron. Sus miradas se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Los ojos grises de Marco, nublados por el sueño, la miraron con una intensidad que le robó el aliento. Ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de todo lo que había pasado entre ellos, la tensión, los celos, la noche anterior. Su mirada bajó a sus labios, y Elena sintió que dejaba de respirar. Se inclinó lentamente hacia ella, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Su intención era inconfundible. La iba a besar. Y la parte más aterradora era que Elena lo deseaba. Deseaba sentir sus labios sobre los suyos, deseaba saber si su sabor sería tan intenso como su mirada. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, unos golpes suaves en la puerta los hicieron saltar. Marco, Elena, el desayuno está listo, dijo la voz alegre de la esposa de don Ricardo desde el otro lado. Se separaron como si se hubieran quemado, sentándose cada uno en su lado de la cama, la magia del momento rota en 1000 pedazos. El resto del fin de semana fue una tortura. Tuvieron que seguir fingiendo, pero ahora había una nueva conciencia entre ellos, una corriente subterránea de deseo no resuelto que hacía cada roce accidental, cada mirada compartida, infinitamente más peligrosa. De vuelta en la mansión, el ambiente era aún más espeso. Ya no podían volver a su anterior rutina de ignorarse. Algo había cambiado irreversiblemente. La casa, que antes parecía enorme, ahora se sentía pequeña y claustrofóbica. Cada vez que se cruzaban en un pasillo, el recuerdo de despertar en los brazos del otro flotaba entre ellos. Una noche, Elena estaba en su improvisado estudio, una habitación que Marco le había cedido para que trabajara en sus restauraciones. Estaba tan concentrada en limpiar un viejo lienzo que no lo oyó entrar. Es tarde, dijo la voz de Marco desde la puerta. Elena dio un respingo, casi dejando caer su pincel. Se giró para mirarlo. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su voz un poco entrecortada. Él entró en la habitación, sus pasos silenciosos sobre la alfombra. ¿Puedo mirar? Ella asintió, nerviosa. Se acercó a la mesa de trabajo, sus ojos recorriendo las herramientas, los pigmentos, el cuadro en el que ella trabajaba. Era un retrato de una mujer con una expresión melancólica. ¿Es difícil?, preguntó él, refiriéndose al proceso de restauración. Es meticuloso. Tienes que ser paciente. Tienes que entender lo que el artista original quería decir. Es como tener una conversación con el pasado, explicó ella, apasionada por su trabajo. Marco la miraba mientras hablaba, más interesado en la forma en que sus ojos brillaban que en el cuadro. Nunca te había visto así, admitió él. Así como. Viva, dijo él, su voz apenas un susurro. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos.
Él dio un paso más cerca. Podía oler la trementina y el aceite de linaza en su piel. Era un olor terrenal, real. Tú eres como este cuadro, Elena, continuó él, su mirada bajando a sus labios. Debajo de la fachada que muestras al mundo, hay algo vibrante y lleno de pasión esperando a ser descubierto. Tal vez tú también lo eres, replicó ella, su corazón latiendo salvajemente. Él levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel estaba fría, pero el toque encendió un fuego en ella. Tal vez, susurró él. Se inclinó, y esta vez no hubo interrupciones. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, una pregunta silenciosa. Pero entonces, toda la tensión reprimida, todos los celos y el deseo no expresado explotaron. El beso se volvió profundo, hambriento, desesperado. Las manos de Marco se enredaron en el pelo de Elena, mientras las manos de ella subían por su pecho, aferrándose a su camisa. Era un beso que rompía todas las reglas de su contrato, un beso que lo cambiaba todo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos, el shock y la realización brillando en ellos. Habían cruzado una línea de la que ya no podían volver. Lo que había comenzado como un pacto frío se había incendiado, y ahora ambos estaban atrapados en el corazón de las llamas. La calma después del beso fue más aterradora que la tormenta que lo precedió. Se quedaron mirándose en el silencio del estudio, el olor a pintura y disolvente mezclándose con el nuevo y embriagador aroma del deseo satisfecho. La mente de Marco, siempre analítica, estaba en blanco. Por primera vez en su vida, una emoción había eclipsado por completo su lógica. Había besado a su esposa por contrato, y no había sido un acto, ni una estrategia, sino una rendición total. Yo, no debería haber hecho eso, dijo finalmente, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Su instinto era retroceder, levantar sus muros de nuevo, pero su cuerpo se negaba a alejarse de ella. Elena se tocó los labios, todavía sintiendo el calor y la presión de los de él. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No, dijo ella en voz baja pero firme, sus ojos fijos en los de él. No deberíamos haber esperado tanto. La honestidad de sus palabras lo desarmó. No hubo recriminaciones, ni miedo, solo una simple y abrumadora verdad. Él dio un paso hacia ella de nuevo, una pregunta silenciosa en su mirada. Elena respondió inclinándose hacia él, y esta vez, el beso fue diferente. Menos desesperado, más profundo, lleno de una ternura que ninguno de los dos esperaba encontrar. Lo que siguió fue un desenfoque de sensaciones. Él la levantó y la sentó sobre la robusta mesa de trabajo, apartando con un gesto impaciente los botes de pintura. Sus bocas no se separaron, explorándose mutuamente, aprendiendo los ritmos del otro. Sus manos recorrían la espalda de ella, la curva de su cintura, mientras las manos de ella se enredaban en su pelo, tirando suavemente, acercándolo más. Todo lo que existía en el mundo eran ellos dos, en esa habitación, borrando los límites de su acuerdo con cada caricia, con cada suspiro. Se detuvieron justo antes de que fuera demasiado tarde, ambos temblando, la razón luchando una batalla perdida contra la pasión. Elena, murmuró él, su frente apoyada en la de ella. Esto complica las cosas. Lo sé, susurró ella. Y no me importa. Esa noche no durmieron en habitaciones separadas. Sin palabras, él la tomó de la mano y la guió a través del silencioso pasillo hasta su dormitorio en el ala oeste. La habitación, que a Elena siempre le había parecido fría e impersonal, ahora se sentía diferente, cargada de anticipación. No hicieron el amor esa noche. Simplemente se tumbaron en la cama, uno frente al otro, y hablaron. Hablaron de verdad por primera vez. Elena le contó sobre su padre, sobre su sueño de mantener viva la galería como un homenaje a él. Marco, para su propia sorpresa, se encontró hablándole de la inmensa presión de heredar un imperio, del miedo constante a no estar a la altura del legado de su abuelo y de cómo ese miedo lo había convertido en un hombre solitario y obsesionado con el control. Vieron las grietas en las armaduras del otro, las vulnerabilidades que mantenían ocultas al mundo. Se quedaron dormidos así, enredados en las sábanas y en las confidencias, habiendo cruzado una línea mucho más íntima que la física. El mundo parecía nuevo a la mañana siguiente. El desayuno ya no era un campo de batalla silencioso, sino un espacio de sonrisas tímidas y miradas cargadas de significado. Marco descubrió que le encantaba el sonido de la risa de Elena, un sonido que ahora llenaba la antes silenciosa mansión. Elena descubrió que bajo la fachada seria de Marco había un hombre con un ingenio seco y una mente brillante que iba más allá de los negocios.
Comenzaron a vivir como un verdadero matrimonio. Cocinaban juntos, veían películas en el sofá y daban largos paseos por los jardines. La atracción física que había estallado entre ellos no desapareció, por el contrario, creció, alimentada por la nueva conexión emocional. Había besos robados en la cocina, roces de manos que se prolongaban demasiado, miradas a través de la habitación que prometían cosas que aún no se habían atrevido a cumplir. Un día, Marco fue a la galería de Elena sin avisar. La encontró de pie sobre una escalera, estirándose para colgar un cuadro. Llevaba unos vaqueros manchados de pintura y una simple camiseta, y para él, nunca había estado más hermosa. «Necesitas ayuda con eso», dijo él, su voz sacándola de su concentración. Ella casi pierde el equilibrio por la sorpresa. Él se movió rápidamente, sus manos firmes en su cintura para estabilizarla. «Marco, me asustaste», dijo ella, riendo, con el corazón acelerado por su repentina aparición y su toque. Él no retiró las manos. En cambio, la ayudó a bajar de la escalera, manteniéndola cerca. «¿Qué haces aquí? No deberías estar conquistando el mundo financiero». «Me tomé la tarde libre. Quería ver a mi esposa», dijo él, y las palabras, que una vez fueron parte de su contrato, ahora sonaban completamente sinceras. Fue entonces cuando Leo entró en la galería. La campanilla de la puerta sonó y él apareció, sosteniendo un ramo de girasoles. Se detuvo en seco al ver a Marco con las manos en la cintura de Elena. Una nube de incomodidad descendió sobre la habitación. «Leo», dijo Elena, dando un paso atrás y apartándose de Marco. «¿Qué haces aquí?» «Pasaba por aquí y quería saber cómo estabas». «Te traje esto», dijo, tendiéndole las flores, pero su mirada estaba fija en Marco. Marco dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre Elena y Leo. La sensación helada que había sentido en la gala volvió con fuerza. Los celos, un veneno caliente y posesivo, recorrieron sus venas. No le gustaba la forma en que Leo miraba a Elena, como si compartieran un pasado al que él no tenía acceso. «Mi esposa ya tiene todas las flores que necesita, gracias», dijo Marco, su tono educado pero con un filo de acero. Elena lo miró, sorprendida por su hostilidad. «Marco, no seas grosero. Leo es mi amigo». «Un amigo que te trae flores». «Qué considerado», replicó Marco, la ironía goteando de cada palabra. Leo, sintiendo que no era bienvenido, puso las flores en un mostrador. «Solo quería saludar, Elena. Me alegro de que estés bien. Ya nos veremos». Se fue tan rápido como había llegado. Apenas se cerró la puerta, Elena se giró hacia Marco, furiosa. «¿Se puede saber qué te pasa? Lo has echado». «No me gusta que ronde por aquí», dijo Marco, su mandíbula apretada. «No tienes derecho a decirme a quién puedo o no puedo ver. Nuestro acuerdo era sobre apariciones públicas, no sobre controlar mi vida personal». «¿Esto es lo que haces, Elena? ¿Te ves con él a mis espaldas?» La acusación la golpeó como una bofetada. «Claro que no. Es mi amigo. ¿Por qué de repente te importa tanto?» «Porque eres mi esposa», gritó él, su control finalmente rompiéndose. «No, Marco, no lo soy. No de verdad. ¿O lo hemos olvidado?» «Todo esto», dijo ella, haciendo un gesto entre ellos dos, «la convivencia, los besos, nada de esto es real. Es todo parte del trato que firmamos». Las palabras de Elena eran un mecanismo de defensa, un intento de herirlo como él la había herido con su desconfianza. Pero tan pronto como salieron de su boca, se arrepintió. Vio el destello de dolor en los ojos de Marco, un dolor tan real y profundo que la dejó sin aliento. Él dio un paso atrás, la ira en su rostro reemplazada por una frialdad desoladora. La armadura estaba de vuelta en su lugar, más fuerte que nunca. «Tienes razón», dijo él, su voz desprovista de toda emoción. «Me dejé llevar por la actuación. Olvidé que todo es un negocio. No volverá a suceder». Se dio la vuelta y salió de la galería, dejando a Elena sola con los girasoles y el eco de sus crueles palabras. Se dio cuenta de que había dicho lo único que podría destruirlos. Al negar la realidad de lo que había crecido entre ellos, acababa de recordarle que, al final del día, su amor tenía un precio, y su contrato tenía una fecha de caducidad. El muro de hielo que se había derretido entre ellos fue reconstruido en un instante, pero esta vez era más alto y más frío que nunca. La mansión se sumió en un silencio más profundo y opresivo que el de los primeros días. Ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de palabras no dichas y acusaciones flotantes. Marco se había convertido en un fantasma educado.
Le daba los buenos días con una inclinación de cabeza, le pasaba la sal en la cena sin mirarla a los ojos y se retiraba a su estudio cada noche, cerrando la puerta con una suavidad que era más violenta que un portazo. Cada gesto cortés era una cuchillada para Elena. Prefería su ira, sus celos, su posesividad irracional a esta gélida indiferencia. Había reconstruido el muro entre ellos, ladrillo por ladrillo, y esta vez parecía inexpugnable. Ella, por su parte, se ahogaba en el arrepentimiento. Las palabras que le había gritado en la galería, nada de esto es real. Se repetían en su mente como una condena. Quería retractarse, explicarle que lo había dicho por el dolor de su desconfianza, pero no encontraba el momento ni la forma. ¿Cómo se disculpaba uno por romper algo que, según su contrato, nunca debería haber existido? Pasaron 2 semanas en esta tortura helada. Elena se dedicaba a su galería con una energía febril, tratando de ahogar sus pensamientos en el trabajo, pero cada restauración le recordaba a él, a la conversación que habían tenido, a la forma en que la había mirado, como si viera más allá de su fachada. Marco estaba más consumido por el trabajo que nunca, llegando a casa tarde y saliendo antes del amanecer. La herencia de su abuelo dependía de la estabilidad de su empresa y de la solidez de su imagen pública, y cualquier distracción era un lujo que no podía permitirse. Y Elena, se dio cuenta, se había convertido en la mayor de las distracciones. El precario armisticio se vio obligado a romperse por una nueva obligación social. La fundación de la familia de Marco organizaba su baile anual de recaudación de fondos, el evento más importante del año. Era impensable que no asistieran juntos, como la feliz pareja de recién casados. La noche antes del evento, él la abordó por fin, esperándola en el gran vestíbulo cuando ella regresaba de la galería. Llevaba su habitual traje impecable, su armadura contra el mundo. Mañana es el baile, dijo, su voz plana y sin inflexiones. Saldremos a las 8. Espero que tengas un vestido apropiado. La palabra apropiado fue como una bofetada. Antes, le habría dicho que comprara el más caro, que deslumbrara a todos. Ahora, solo le exigía corrección. No te preocupes, respondió ella, su propia voz cargada de un frío que no sentía. No haré nada que pueda dañar la reputación de los Lombardi. Él asintió rígidamente y se dispuso a subir las escaleras. Elena no pudo soportarlo más. Marco, espera. Él se detuvo, pero no se giró. Lo que dije, en la galería, empezó ella, su voz temblando. No es necesario, Elena, la interrumpió él, finalmente volviéndose para mirarla por encima del hombro. Sus ojos estaban vacíos de toda emoción. Fuiste muy clara. Todo es un negocio. Entendido. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Subió las escaleras, dejando a Elena sola en la inmensidad del vestíbulo, con las palabras de disculpa muriendo en sus labios. Al día siguiente, Elena se preparó para la batalla. Si él quería una actuación, le daría una digna de un Oscar. Escogió un vestido negro, elegante y sofisticado, pero a la vez distante. Era un vestido que decía poder, no pasión. Se maquilló con precisión, una máscara perfecta que ocultaba las ojeras de las noches sin dormir. Cuando bajó, él ya la esperaba. La miró de arriba abajo, su expresión indescifrable. Estás apropiada, dijo, ofreciéndole el brazo. Su contacto, que antes la habría hecho arder, ahora se sentía como el de un extraño. Durante el trayecto en coche, no intercambiaron ni una palabra. En el baile, se pusieron sus máscaras. Sonrieron, saludaron y aceptaron felicitaciones. Elena observaba a Marco moverse por el salón, un tiburón en su propio estanque, hablando de finanzas y política con una facilidad que la fascinaba y la distanciaba al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo vio. A un hombre de su edad, apuesto y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, hablando animadamente con uno de los principales inversores de Marco. Era Víctor Rosales, el director ejecutivo de la empresa rival, un hombre conocido en el sector por su agresividad y su falta de escrúpulos. Había algo en su forma de hablar, en sus gestos expansivos, que a Elena le provocó una inmediata desconfianza. Marco se acercó a ella, siguiéndole la mirada. Víctor Rosales, dijo en voz baja, casi un gruñido. No sabía que vendría. ¿Es un problema?, preguntó Elena. Siempre es un problema. Es una serpiente. Probablemente esté aquí para robarme inversores o esparcir rumores. Justo en ese momento, las primeras notas de un vals llenaron el salón. Era la tradición que la pareja anfitriona abriera el baile. El pánico se apoderó de Elena. Tenemos que, empezó a decir. Sí, la cortó Marco,
su rostro una máscara de determinación. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que parecer la pareja más enamorada de esta sala. La tomó de la mano y la condujo a la pista de baile. El contacto de su mano en la de ella, y la otra posándose firmemente en su espalda, envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. El vals los obligó a acercarse. Sus cuerpos se movían al unísono, una coreografía practicada 1000 veces en la alta sociedad. Pero la proximidad era una dulce tortura. Elena podía oler su perfume, sentir el calor de su cuerpo a través de las finas telas de sus ropas. Evitaba su mirada, manteniendo los ojos fijos en un punto por encima de su hombro. «No vas a mirarme, Elena», susurró él, su aliento cálido rozando su sien. El papel de esposa devota requiere contacto visual. Ella levantó la vista a regañadientes, y sus miradas se encontraron. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos, girando lentamente al son de la música, atrapados en una burbuja de tensión y deseo. «Dije que era una actuación», susurró ella. «¿Lo es, Elena?», preguntó él, su voz peligrosamente suave. «¿De verdad no sientes nada cuando te toco así?». Su mano en la espalda de ella se deslizó un poco más abajo, quemándola a través de la seda del vestido. Ella contuvo el aliento. «Deberías tener cuidado con quién estás, Marco. Víctor Rosales te está observando». Su intento de desviar el tema fue torpe, pero efectivo. La mirada de Marco se endureció y se deslizó hacia donde estaba Rosales. «Que mire», dijo él, su voz un murmullo posesivo en su oído. «Que vea lo que nunca podrá tener». Apretó su agarre, acercándola aún más, hasta que sus cuerpos estuvieron completamente pegados. Fue un movimiento deliberado, una demostración de propiedad para el mundo, pero para ellos fue mucho más. Fue un recordatorio de la intimidad que habían compartido y perdido. El resto del baile fue un borrón. Marco no se separó de su lado, su mano siempre en su espalda, en su cintura, marcando su territorio. Elena se sentía como un trofeo y, a la vez, extrañamente protegida. Vio a Víctor Rosales acercarse a ellos más tarde, con una copa de champán en la mano y esa sonrisa falsa pegada a su rostro. «Marco, qué sorpresa. Y esta debe ser la famosa Elena». «Encantado. Víctor Rosales», dijo, tendiéndole la mano a Elena. Marco interceptó el saludo, estrechando la mano de Víctor con una fuerza controlada. «Rosales, ¿qué te trae por aquí? ¿Te perdiste de camino a un funeral?». La tensión era tan densa que se podía sentir. Víctor soltó una risa forzada. «Siempre tan ingenioso, Lombardi. Solo he venido a apoyar una buena causa. Y a admirar tu adquisición más reciente». Su mirada recorrió a Elena de una forma que la hizo sentir incómoda. «Elena no es una adquisición», replicó Marco, su voz helada. «Es mi esposa». «Por supuesto. Bueno, que disfruten de la velada. Quizás hagamos negocios algún día, Marco. El mundo da muchas vueltas». Con esa críptica amenaza, se alejó, mezclándose con la multitud. La interacción dejó a Elena con un mal sabor de boca y a Marco visiblemente alterado. «Vámonos», dijo él bruscamente. «Esta noche ha terminado». De vuelta en el coche, el silencio regresó, pero era diferente. Ya no era frío y distante, sino cargado y pesado, como el aire antes de una tormenta. Al llegar a la mansión, en lugar de ir cada uno a su ala, Marco la siguió hasta el salón principal. «No me gusta cómo te miró ese hombre», dijo, rompiendo el silencio. «A mí tampoco», admitió Elena, quitándose los pendientes. «Ten cuidado con él, Marco. Parecía peligroso». Marco se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. «Lo sé. Ha estado intentando sabotear mis negociaciones durante meses. Es como un parásito». Se quedó mirando las brasas de la chimenea, su silueta recortada contra el fuego. Por primera vez en semanas, Elena vio una fisura en su armadura, un atisbo del hombre preocupado bajo el magnate implacable. Se acercó a él lentamente. «¿Hay algo que pueda hacer?». Él soltó una risa seca, sin humor. «¿Tú? ¿Qué podrías hacer? Esto es un mundo de tiburones, Elena, no una galería de arte». Las palabras eran despectivas, diseñadas para alejarla, para reafirmar la distancia entre sus mundos. Pero Elena ya no iba a dejarse apartar. «Sé más de lo que crees», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Y a veces, en el arte, aprendes a ver los detalles que otros pasan por alto. Las falsificaciones, las pinceladas ocultas, los engaños». Él se giró para mirarla,
sorprendido por su tono. Estaba tan cerca que ella podía ver el reflejo de las llamas en sus ojos. Quería tocarlo, alisar la arruga de preocupación de su frente. Vete a dormir, Elena, dijo él, su voz más suave ahora, casi cansada. Esto no es tu problema. Firmé un contrato que me hacía tu socia, replicó ella. Quizás sea hora de que me trates como tal. Antes de que él pudiera responder, ella se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Buenas noches, Marco. Y con eso, se fue a su habitación, dejándolo atónito junto al fuego, el fantasma de su beso ardiendo en su piel más que el whisky en su garganta. Esa pequeña grieta que había abierto en su muro lo dejó inquieto toda la noche. Los días siguientes, la tensión entre ellos se transformó de nuevo. La indiferencia había sido reemplazada por una cautelosa observación. Elena lo observaba lidiar con llamadas telefónicas cada vez más estresantes. Lo escuchaba caminar por su estudio en medio de la noche. Veía el peso del mundo en sus hombros. Y Marco se encontró observándola a ella. Veía la forma en que se concentraba en su trabajo, la pasión que ponía en cada detalle. La escuchaba hablar por teléfono con sus artistas, animándolos, creyendo en ellos. Empezó a ver la fuerza que había confundido con fragilidad. Una semana después del baile, el desastre golpeó. Marco convocó a Elena a su estudio. Nunca antes había entrado allí. La habitación estaba llena de libros, con una gran mesa de caoba en el centro y ventanales que daban al jardín. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Hemos perdido al inversor principal para la expansión asiática, dijo sin rodeos. Se ha retirado. Dice que hay preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa. Víctor Rosales, preguntó ella en voz baja. Él asintió, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Ha estado esparciendo veneno. Rumores de deudas, de mala gestión. Mentiras, pero el miedo es más poderoso que la verdad en este negocio. Sin esa expansión, la junta directiva no aprobará la liberación de los fondos de la herencia de mi abuelo. Creen que no soy capaz de hacer crecer el imperio. Se giró y la miró. Sus ojos, normalmente tan controlados, estaban llenos de una vulnerabilidad cruda. Estaba acorralado. Lo siento mucho, Marco, dijo ella con sinceridad. Sé lo importante que era para ti. Él caminó hacia ella, deteniéndose a solo un paso de distancia. Mi abuelo puso una cláusula en su testamento. Creía que un hombre necesita una familia para tener los pies en la tierra. Dijo que solo tendría acceso a la herencia completa cuando estuviera casado y demostrar estabilidad tanto en mi vida personal como en la profesional. Por eso te necesitaba. Era la primera vez que admitía la verdadera profundidad de su necesidad. No era solo una fachada, era el pilar de todo su plan. Todo se está desmoronando, Elena. En ese momento, Elena no vio a un millonario calculador, sino a un hombre con miedo de fracasar, de decepcionar el legado de la única persona a la que había admirado. Su corazón se encogió por él. Sin pensarlo, extendió la mano y le tomó la suya. Su piel estaba fría. No lo hará, dijo ella con una convicción que la sorprendió a sí misma. No voy a dejar que se desmorone. Él miró sus manos entrelazadas, y luego a sus ojos. ¿Qué puedes hacer tú? No lo sé todavía, admitió ella. Pero dos cabezas piensan mejor que una. Somos socios, ¿recuerdas? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que el contrato se acabe. Y nuestro contrato aún no ha terminado. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de algo en sus ojos, sorpresa, incredulidad y quizás, solo quizás, una pizca de esperanza. Esa noche, ella no fue a su habitación. Llevó una bandeja con café y sándwiches al estudio, y se sentó frente a él en su escritorio. Pasaron horas revisando informes, analizando mercados, buscando una debilidad en la estrategia de Víctor Rosales. Elena no entendía la mitad de la jerga financiera, pero hacía preguntas inteligentes, observaba las cosas desde un ángulo diferente, uno humano. Este inversor que perdiste, dijo ella, señalando un nombre en un papel. ¿Lo conoces personalmente? Poco. Hemos coincidido en eventos. Parece un hombre de familia, siempre habla de sus hijos. ¿Y Víctor, qué sabes de él? ¿Su vida personal? Marco frunció el ceño. Nadie sabe mucho. Es muy reservado. Dicen que es un mujeriego, pero son solo rumores. A veces los detalles personales son la clave, murmuró Elena, más para sí misma que para él. Siguieron trabajando hasta el amanecer. Agotados,
Se quedaron dormidos en los sofás opuestos del estudio. Elena se despertó con el frío, y vio que Marco, incluso dormido, parecía tenso. Se levantó y tomó una manta de un armario, cubriéndolo suavemente. Se quedó mirándolo por un momento. La luz del alba suavizaba sus facciones. Parecía más joven, casi en paz. Su corazón dio un vuelco. No era solo un contrato, ya no. Se preocupaba por este hombre. Temía por él. Y temía aún más la idea de perderlo. Se sobresaltó cuando él habló, sus ojos todavía cerrados. Gracias. No sabía si se refería a la manta, al café o a su presencia a su lado durante la noche. De nada, susurró ella. Él abrió los ojos y la miró, una larga mirada silenciosa. La distancia entre los dos sofás parecía un océano. Pero en ese momento, se sentían más cerca que nunca, unidos por una crisis compartida y la comprensión tácita de que, de alguna manera, se habían convertido en un equipo. Un equipo muy disfuncional y complicado, pero un equipo al fin y al cabo. Su oportunidad llegó unos días después. Don Ricardo, su socio conservador, los invitó a una pequeña recepción en su club privado para presentarles a un posible nuevo inversor, un magnate extranjero que podría salvar el acuerdo de Marco. Era su última oportunidad. Víctor Rosales también estaría allí. Tenemos que ser impecables, le dijo Marco a Elena mientras se preparaban. Había una nueva dinámica entre ellos, una camaradería nacida de las noches de trabajo. No solo impecables, respondió ella, ajustándose un collar de perlas. Tenemos que ser mejores que él. En el club, el ambiente era tenso. Víctor se pavoneaba como si ya hubiera ganado. Elena lo observaba con atención, notando cada detalle. La forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, como su encanto parecía una capa fina sobre algo mucho más frío. Don Ricardo les presentó al inversor, el señor Dubois, un francés elegante y de aspecto serio. Mientras Marco le explicaba su plan de negocio con una pasión renovada, Elena se dedicó a observar a Víctor, que charlaba animadamente con la esposa del señor Dubois. Entonces lo vio. Un pequeño detalle, casi insignificante. La esposa de Dubois llevaba un brazalete de edición limitada de un famoso diseñador de joyas, una pieza que Elena conocía bien porque una amiga artista había colaborado en su creación. Había menos de 50 en todo el mundo. Y Víctor Rosales llevaba unos gemelos que, aunque intentaban imitar el diseño, eran una burda falsificación. La forma en que la luz se reflejaba en las piedras, el acabado del metal, todo estaba mal. Para un ojo no entrenado, pasarían desapercibidos, pero para ella, era tan obvio como un cuadro falso. Un hombre que se codeaba con millonarios, tratando de asegurar un acuerdo multimillonario, llevando una imitación barata. ¿Por qué? O era un tacaño ridículo, o su riqueza era una fachada tan bien construida como su encanto. Esperó a que Marco terminara de hablar con Dubois, con una excusa, lo llevó a un rincón apartado. Sus gemelos, le dijo en un susurro urgente. ¿Qué pasa con ellos? Son falsos. Una mala imitación de un diseño muy exclusivo. Lo sé con certeza. Marco la miró con escepticismo. ¿Estás segura? ¿Y qué importa si lo son? Importa todo. Un hombre como él, en un lugar como este, no usaría una falsificación a menos que tuviera que hacerlo. Marco, creo que está aparentando. Creo que su empresa no es tan sólida como todo el mundo piensa. Está desesperado. Por eso está jugando tan sucio. Una luz de comprensión se encendió en los ojos de Marco. Todo encajó. Los rumores, la agresividad, eran los actos de un hombre en la cuerda floja, no de un líder de mercado confiado. Se quedó mirándola, una mezcla de asombro y admiración en su rostro. Elena, eres brillante. La forma en que lo dijo, la sinceridad en su voz, hizo que el corazón de Elena se acelerara. Sin pensarlo, sin importarles quién pudiera verlos, él le tomó la cara entre las manos y la besó. Fue un beso rápido, pero lleno de todo lo que no habían dicho en semanas: gratitud, admiración, alivio. Y algo mucho más profundo. Vamos a acabar con él, susurró él contra sus labios. Y cuando se separaron y volvieron a la sala, ya no eran un empresario y su esposa de alquiler. Eran un equipo, una fuerza a tener en cuenta, unidos por un propósito común y un beso que lo había vuelto todo real. La energía en el coche de vuelta a casa era eléctrica. Ya no había silencio, sino un torbellino de planes, ideas y una adrenalina compartida que los unía más que cualquier contrato. La fachada de indiferencia de Marco se había hecho añicos, reemplazada por una concentración feroz y una nueva y deslumbrante admiración por la mujer que estaba a su lado.
Él conducía, pero su mano izquierda encontró la de Elena en el asiento entre ellos, sus dedos entrelazándose con una naturalidad que desmentía las semanas de distancia. Unos gemelos falsos, dijo él, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de incredulidad. Pasé semanas analizando sus balances, sus movimientos de mercado, y la respuesta estaba en su muñeca todo el tiempo. No habrías podido verlo, respondió ella, apretando su mano. Estabas demasiado cerca, mirando el bosque entero. Yo solo vi un árbol podrido. Su analogía lo hizo reír, una risa genuina y profunda que resonó en el pequeño espacio del coche. Mi socia, la experta en árboles podridos. Necesito poner eso en una placa para tu puerta. La broma relajó el último nudo de tensión en el pecho de Elena. Al llegar a la mansión, no se separaron. Fueron directamente a su estudio, la puerta que antes simbolizaba su división ahora se convirtió en su cuartel general. Marco desplegó planos y documentos sobre la gran mesa de caoba mientras Elena preparaba una cafetera, moviéndose por la casa con una familiaridad que ya se sentía natural. Ok, dijo él, arremangándose la camisa. Tu intuición es la pista. Ahora necesitamos la prueba irrefutable. Le diré a mi equipo de investigación que profundice en sus finanzas personales, sus líneas de crédito. Si lleva gemelos falsos, probablemente esté hasta el cuello de deudas. Necesitamos encontrar la soga. Mientras ellos buscan los números, dijo Elena, colocando 2 tazas de café humeante sobre la mesa, nosotros debemos pensar en el hombre. Dubois y don Ricardo son de la vieja escuela. No solo invierten en empresas, invierten en personas. La humillación pública es más poderosa para ellos que un mal balance trimestral. Marco la miró por encima del borde de su taza, sus ojos grises brillando con una intensidad que la hizo estremecer. Sigue hablando. Víctor se vende como un innovador, un lobo de Wall Street moderno. Pero esa gente, dijo, refiriéndose a su círculo, valora la estabilidad, el legado. Víctor está actuando por desesperación. Si podemos crear una situación en la que su desesperación se haga visible, en la que su fachada se agriete delante de Dubois, ganaremos. No por tus números, sino porque demostrarás ser el hombre más estable y confiable en la sala. Él se quedó mirándola en silencio por un momento. A veces me asusta lo bien que me lees, admitió en voz baja. Y a mí me asusta lo mucho que me gusta hacerlo, respondió ella con la misma sinceridad. El aire entre ellos se espesó, el aroma del café mezclándose con el de la victoria inminente y una atracción que ya no podían ignorar. Él rodeó la mesa en 2 zancadas y se detuvo frente a ella. Levantó una mano y apartó un mechón de pelo que le había caído sobre la cara. Sus dedos rozaron su piel, enviando una corriente de calor que recorrió todo su cuerpo. Elena, su voz era un susurro ronco, cuando todo esto acabe, tenemos que hablar. Lo sé, dijo ella, su propia voz apenas audible. Sabía que se referían al contrato, a su futuro, a lo que se habían convertido. Pero por esa noche, el futuro podía esperar. Tenían una guerra que ganar. Pasaron las siguientes 48 horas en una vorágine de actividad. El equipo de Marco desenterró un tesoro de indiscreciones financieras. Víctor no solo estaba endeudado, su empresa sobrevivía a base de préstamos de alto riesgo y había falseado informes de crecimiento para atraer inversores. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Mientras Marco reunía las pruebas, Elena le ayudó a trazar la estrategia para la confrontación final, una segunda cena organizada por don Ricardo para que Dubois pudiera hacer sus últimas preguntas. La noche de la cena, mientras se preparaban, la tensión en la casa era de pura anticipación. Elena eligió un vestido de color azul zafiro, un color que irradiaba calma y confianza. Cuando entró en la habitación de Marco, él estaba de pie frente al espejo, ajustándose la corbata, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Nervioso?, preguntó ella suavemente desde la puerta. Él se encontró con su mirada en el reflejo. Aterrorizado. Toda mi vida se reduce a esta noche. Ella se acercó a él por detrás y, con manos expertas, le arregló el nudo de la corbata. Su proximidad era reconfortante. Sus manos se detuvieron sobre su pecho, y pudo sentir los latidos de su corazón, rápidos y fuertes. No vas a fallar, le susurró, su aliento rozando su oreja. No eres Víctor. No eres una falsificación. Él se giró entre sus brazos y la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él. Sus cuerpos se encontraron, y fue como volver a casa. Esto ya no es por la herencia, Elena. Ni siquiera por la empresa, dijo él, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. Es por nosotros. Es por demostrar que soy el hombre que mereces.
Ya lo eres, respondió ella. Y entonces la besó. No fue como la primera vez, lleno de sorpresa y deseo reprimido, ni como la segunda vez, un impulso de gratitud. Este beso era una declaración. Lento, profundo y posesivo, un beso que hablaba de noches en vela, de confianza ganada y de un amor que había florecido en el terreno más improbable. Sus labios se movían juntos con una familiaridad que parecía forjada durante años, no meses. Sus manos se aferraron a ella como si fuera su ancla en la tormenta, y ella le respondió con la misma intensidad, entregándose por completo a la sensación, al hombre. Ya no puedo fingir, murmuró él contra sus labios. Ya no sé dónde termina el contrato y dónde empiezo yo. No finjas, susurró ella. No quiero que finjas nunca más. Si no hubieran tenido la cena más importante de sus vidas, se habrían consumido allí mismo, en el silencio de su habitación. Pero se separaron a regañadientes, con la promesa de algo más en sus ojos, una promesa para después de la batalla. En el restaurante privado de don Ricardo, el ambiente era exquisito y la tensión, palpable. Víctor llegó con un exceso de confianza que rayaba en la arrogancia, luciendo unos nuevos gemelos, esta vez seguramente auténticos. Saludó a Dubois con familiaridad y prácticamente ignoró a Marco. La cena comenzó con una charla trivial, pero todos sabían lo que estaba en juego. Marco, siguiendo el plan de Elena, no atacó. Fue paciente. Dejó que Víctor hablara, que se jactara de sus proyecciones de crecimiento, que tejiera su red de mentiras. Elena intervino en un momento de calma, dirigiéndose a Madame Dubois. Su brazalete es absolutamente exquisito, dijo con una sonrisa genuina. El trabajo artesanal es algo que valoro inmensamente. Es como el arte. La autenticidad y la integridad del creador lo son todo. Una copia puede parecer bonita, pero carece de alma, ¿no cree? Todos en la mesa asintieron, incluido Víctor, ajeno a la trampa que se estaba tendiendo a su alrededor. Fue entonces cuando Marco hizo su movimiento. Hablando de integridad, señor Dubois, dijo en un tono tranquilo y conversacional, como posible socio, consideré mi deber realizar una debida diligencia exhaustiva no solo en mi propia empresa, sino en el panorama competitivo, para evaluar plenamente el riesgo y el potencial del mercado. Sacó una fina tableta de su maletín. Víctor palideció visiblemente. Marco, no creo que este sea el momento ni el lugar para, comenzó a decir. Al contrario, Víctor, interrumpió Marco, su voz fría como el hielo. Este es precisamente el momento y el lugar. Porque cuando se construye un imperio, ya sea financiero o familiar, dijo, mirando brevemente a Elena y luego a don Ricardo, debe hacerse sobre una base de verdad. Cualquier otra cosa es una falsificación. Con eso, giró la tableta hacia Dubois, mostrando un resumen claro y conciso de la situación financiera real de la empresa de Víctor, los préstamos, los informes inflados, el inminente colapso. No fue una acusación furiosa, fue una disección quirúrgica, tranquila y devastadora. La cara de Víctor pasó del pánico a la ira. Esto es una calumnia. Son documentos falsificados. Pero su reacción fue demasiado vehemente, demasiado desesperada. Había perdido la compostura. Se había revelado como el jugador imprudente que era. El señor Dubois miró los datos, luego a Víctor y finalmente a Marco. Su rostro era una máscara de desdén. Señor Rosales, dijo con un acento francés cortante, la desesperación es un perfume muy desagradable. Le ruego que se retire. Hemos terminado aquí. Humillado y derrotado, Víctor Rosales se levantó, le lanzó a Marco una mirada de puro odio y salió del salón sin decir otra palabra. Un silencio cayó sobre la mesa. Don Ricardo fue el primero en romperlo, con una sonrisa de orgullo dirigida a Marco. Hijo, tu abuelo estaría orgulloso. No solo has demostrado ser un hombre de negocios astuto, sino un hombre de carácter. El señor Dubois asintió. Mi inversión busca estabilidad y visión de futuro, señor Lombardi. Y esta noche, me ha demostrado que posee ambas cosas en abundancia. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos mañana para finalizar los detalles. La victoria era total. El viaje de vuelta a la mansión fue surrealista. La euforia era inmensa, pero debajo de ella había algo más profundo, un cambio sísmico en su realidad. Ya no eran dos personas unidas por un contrato, eran un equipo, una pareja que había enfrentado a un dragón y había ganado. Al entrar en la casa, Marco no encendió las luces del vestíbulo. A la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales, se volvió hacia Elena y la tomó en sus brazos. La levantó del suelo, haciéndola girar en un gesto de pura alegría. Ella se rió,
un sonido feliz y libre que llenó el espacio. Cuando la bajó, sus frentes quedaron unidas. Lo hicimos, susurró él. No. Tú lo hiciste, corrigió ella. Yo solo te recordé quién eras. Me recordaste todo, dijo él. Creía que solo necesitaba una esposa para asegurar mi herencia. Resulta que te necesitaba a ti para salvarme a mí mismo. La besó de nuevo, un beso que ya no tenía la urgencia de la batalla ni la tensión de lo no dicho. Era un beso de celebración, de alivio y de una profunda y abrumadora certeza. La llevó en brazos por la gran escalera, un gesto tan romántico y de cuento de hadas que a Elena le robó el aliento. Esa noche, no hubo más habitaciones separadas, ni más barreras, ni más pretensiones. Se amaron con la ternura y la pasión de dos almas que se habían encontrado por el camino más tortuoso. Fue una entrega total, un reconocimiento de que sus corazones habían firmado un contrato diferente, uno sin cláusulas de escape ni fecha de vencimiento. Mientras yacían enredados en las sábanas, con la primera luz del alba pintando el cielo, Marco le acarició el pelo. Esta casa siempre fue tan silenciosa, dijo pensativamente. Era solo un edificio, un símbolo de estatus. Contigo aquí, se siente como un hogar. Ahora me la imagino llena de risas, nuestras risas, y tal vez, algún día, las risas de nuestros hijos. Elena apoyó la cabeza en su pecho, su corazón lleno hasta rebosar. La idea de un futuro con él, de una familia, ya no era una fantasía lejana, sino una posibilidad tangible y hermosa. Me encantaría eso, susurró ella. Por primera vez en sus vidas, ambos se sintieron completamente en paz, creyendo que lo peor había pasado. Pasaron la siguiente semana en una burbuja de felicidad. Marco estaba ocupado finalizando el acuerdo, pero su estrés había desaparecido, reemplazado por una confianza tranquila. Elena reabrió oficialmente su galería con una pequeña fiesta, y Marco estuvo allí, a su lado, sosteniendo su mano, presentándola con orgullo no como una fachada, sino como mi brillante esposa. El contrato que colgaba sobre sus cabezas parecía un recuerdo lejano, una reliquia de una vida anterior. Habían decidido que, cuando se cumpliera el año, se casarían de nuevo, esta vez de verdad, con amigos y familiares. Eran felices, y nada parecía poder ensombrecer su futuro. Una tarde, mientras Elena regaba las plantas en el solarium, vio llegar un mensajero en motocicleta. Poco después, Marco la encontró allí, con una expresión extraña en el rostro. Sostenía un sobre de Manila barato que parecía fuera de lugar en sus manos. Esto acaba de llegar, dijo, su voz tensa. No tiene remitente. Elena se secó las manos y se acercó a él mientras lo abría. Dentro no había una carta larga. Solo dos documentos. El primero era una copia perfecta de su contrato matrimonial, con sus firmas claramente visibles, destacando la cláusula del pago de 6 millones y el acuerdo de separación al año. El segundo era una pequeña hoja de papel con una sola frase impresa: Don Ricardo estaría muy decepcionado. Aún puedes perderlo todo. El aire se heló en el solarium. La burbuja de felicidad estalló, rociándolos con los fragmentos helados de su mentira original. Se miraron el uno al otro, el horror reflejado en sus ojos. Víctor Rosales había sido derrotado, pero su veneno aún podía matar. Habían ganado la guerra empresarial, pero sin saberlo, acababan de entrar en un campo de batalla mucho más personal y peligroso, uno donde la única arma del enemigo era la verdad, y esa verdad tenía el poder de destruir no solo su imperio, sino también su amor. La conmoción dejó a Elena sin aire, como si el lujoso solarium se hubiera quedado de repente sin oxígeno. El sobrebarato en las manos de Marco era un artefacto de otro universo, una bomba de tiempo que acababa de explotar en su burbuja de felicidad. Las palabras impresas, aún puedes perderlo todo, eran un eco grotesco de sus miedos más profundos. Víctor, fue todo lo que Marco pudo decir, su voz un gruñido bajo y peligroso. Arrugó la nota y el contrato en su puño, su instinto primordial de destruir la amenaza a punto de desbordarse. Voy a acabar con él. Lo enterraré tan hondo que nadie volverá a oír su nombre. No, dijo Elena, poniendo su mano sobre el puño cerrado de él. Su toque era suave, pero su voz, firme. Eso es lo que él quiere. Que reacciones con ira, que cometas un error. Es un jugador desesperado, Marco, y acaba de poner todas sus fichas en la mesa. Tenemos que ser más listos. Más listos. Elena, nos está chantajeando con la verdad. Tiene nuestro contrato. ¿Qué estrategia hay contra eso? Caminaba de un lado a otro por la habitación, la energía contenida de un depredador enjaulado. Si esto llega a oídos de don Ricardo,
todo por lo que hemos luchado se evaporará. Mi palabra, mi honor, todo será una mentira. Pero lo que tenemos ahora no es una mentira, replicó ella, deteniéndolo, obligándolo a mirarla. Sus ojos, que habían visto su vulnerabilidad y su triunfo, ahora reflejaban una fuerza inquebrantable. Esto, dijo, poniendo una mano en su corazón, es real. Y si es tan real como yo creo que es, entonces es más fuerte que cualquier trozo de papel. A pesar de su valentía, el miedo era un nudo frío en su estómago. La llamada llegó al día siguiente. Era un número bloqueado, pero sabían quién era. Marco puso el teléfono en altavoz, su rostro una máscara de granito. Lombardi, dijo en tono neutro. Veo que recibiste mi pequeño recordatorio, sonó la voz untuosa de Víctor. Solo quería asegurarme de que entiendas tu nueva posición. Eres el titiritero, Marco, pero yo soy el que ahora mueve tus hilos. Di lo que quieres, Rosales, espetó Marco, la paciencia agotándose. Oh, no será nada tan vulgar como el dinero. Quiero algo mucho más dulce. Quiero que te retires del acuerdo con Dubois. Convocarás una rueda de prensa y anunciarás que, tras una reconsideración, tu empresa no tiene la liquidez necesaria para una expansión tan ambiciosa. Le recomendarás que invierta en una empresa con más potencial, como la mía, por ejemplo. Elena contuvo el aliento. No quería dinero, quería la humillación total de Marco. Quería que destruyera su propia reputación. ¿Y si me niego?, preguntó Marco, su voz peligrosamente tranquila. Entonces don Ricardo y el señor Dubois recibirán un paquete muy interesante. Imagina la escena. Su joven protegido, el hombre de carácter e integridad, resulta que compró a su esposa por $6 millones. ¿Cuánto crees que valdrá su palabra después de eso? Hubo una pausa. Y por cierto, dile a tu encantadora esposa que es una lástima que tenga tan mal gusto. Una mujer de su calibre merecía algo más que un matrimonio falso. La línea se cortó, dejando un silencio venenoso en la habitación. Marco lanzó el teléfono contra la pared opuesta, donde se hizo añicos. El estallido de violencia fue tan repentino que Elena dio un respingo. Él se pasó las manos por el pelo, una desesperación cruda en su mirada que nunca antes había visto. Lo ha planeado todo. Me ha atrapado. Si me retiro, estoy acabado. Si no lo hago, también. Se sentó pesadamente en un sofá, su ancha espalda encorvada por el peso de la derrota. Por primera vez, Elena lo vio verdaderamente roto. El corazón de Elena se rompió por él. Dejó a un lado su propio miedo y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sus dedos se hundieron en la ligera barba de su mandíbula. Mírame, Marco. Mírame. No estás acabado. ¿Crees que después de todo lo que hemos pasado, voy a dejar que ese gusano te destruya? Él negó lentamente con la cabeza. No tienes elección, Elena. Ha ganado. No, susurró ella con fiereza. No ha ganado. Se ha equivocado en una cosa. Asume que tu mayor miedo es perder tu negocio. Pero se equivoca. Porque he llegado a conocerte. Y sé que lo que más temes, lo que de verdad te destrozaría, sería perderme a mí. Tengo razón. Él levantó la vista, y en la profundidad de sus ojos grises ella vio la verdad. Asintió, una admisión cruda y dolorosa. Sí. Entonces, ya que soy lo más importante, me escucharás. Asintió de nuevo. Tenemos que adelantarnos a él, dijo ella, su plan formándose en medio del caos. Iremos a ver a don Ricardo. Nosotros. Juntos. Y le contaremos todo. Desde el principio. La verdad. El horror inundó el rostro de Marco. ¿Estás loca? Sería un suicidio profesional. No. Sería lo único que podría salvarnos. El arma de Víctor es la mentira que nos rodea. Si nosotros mismos destruimos esa mentira, lo desarmamos. Se quedará sin nada. Le contaremos a don Ricardo sobre las deudas de mi padre, sobre tu desesperación por cumplir con el testamento de tu abuelo, sobre un acuerdo que nació del negocio, y cómo se convirtió en esto. En nosotros. Ella tomó sus manos y las puso sobre su vientre. Era un gesto instintivo, protector. En los últimos días, una extraña fatiga y náuseas la habían estado acechando, algo que había atribuido al estrés. Pero en ese momento, una nueva y sorprendente posibilidad la golpeó con la fuerza de una revelación. Aún no estaba segura, pero la esperanza, feroz y luminosa, brotó en su pecho. Quería decírselo, pero no ahora. No para influir en su decisión.
Tenía que elegir la verdad por ellos, no por una nueva obligación. Marco la miró, su mente calculadora sopesando el inmenso riesgo contra la pequeña posibilidad de éxito. Sería poner su destino en manos de un anciano conservador cuya reacción era completamente impredecible. Pero entonces miró los ojos de Elena, llenos de una fe inquebrantable en él, en ellos. Se dio cuenta de que seguir fingiendo, viviendo bajo la amenaza de Víctor, sería una tortura. Su amor había nacido de un engaño, pero no podía florecer a la sombra de otro. De acuerdo, dijo, su voz firme de nuevo, la decisión tomada. Lo haremos. Juntos. Llamaron a don Ricardo esa misma tarde y le pidieron una reunión urgente, insistiendo en que fuera en su casa y en persona. La tensión durante el viaje fue inmensa. Iban de la mano, un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. La casa de don Ricardo, que una vez los había recibido con calidez, ahora parecía el tribunal donde serían juzgados. Los recibió en su biblioteca, un lugar solemne con paredes cubiertas de libros encuadernados en cuero y el débil olor a cera de abejas y papel viejo. Les ofreció una bebida, que ellos rechazaron. Su esposa no estaba, lo cual indicaba que sabía que era una reunión de negocio seria. Se sentaron frente a él, uno al lado del otro, en dos sillas de respaldo alto que se sentían como los asientos de los acusados. Marco tomó la palabra. Su voz era firme, desprovista de excusas. Contó la historia desde el principio, con una honestidad brutal. Habló de la cláusula de su abuelo, de su arrogancia al creer que podía controlar las emociones como si fueran una hoja de cálculo, de su búsqueda de una esposa conveniente. Luego, Elena tomó el relevo, hablando de la desesperada situación de su galería, del peso del legado de su padre. Contó cómo había aceptado el dinero, viéndolo como una transacción fría. Don Ricardo escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro una máscara impenetrable. No los interrumpió ni una sola vez. Y entonces, la historia cambió. Marco habló de cómo la fachada empezó a resquebrajarse, de sus celos en la gala, del fin de semana en su casa, de cómo la inteligencia y la fuerza de Elena lo habían desarmado. Elena habló de cómo descubrió la vulnerabilidad bajo su exterior de acero, de su miedo y de su admiración por él. Hablaron de Víctor, del chantaje y de su decisión de acudir a él antes de que la mentira los envenenara. Y esa es la verdad, Ricardo, concluyó Marco. Nuestro matrimonio comenzó como un contrato, una mentira para el mundo. Pero la mentira se convirtió en la verdad más grande de mi vida. Amo a Elena. Y si eso significa que pierdo el acuerdo, que pierdo la empresa, que lo pierdo todo, lo acepto. Porque no voy a perderla a ella. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de sus vidas. El viejo reloj de la biblioteca marcaba los segundos, cada tic-tac un golpe de martillo sobre su destino. Don Ricardo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. La primera vez que vinisteis a mi casa, dijo finalmente, su voz grave, os observé. Había algo en la forma en que os mirabais cuando creíais que nadie se daba cuenta. Creí que era amor joven, tímido. Veo que era algo mucho más complicado. Se giró para enfrentarlos. Había una profunda decepción en sus ojos, y el corazón de Elena se hundió. Me habéis mentido. Habéis puesto en juego mi reputación al presentarme a Dubois bajo falsos pretextos. He basado toda mi carrera en la confianza y el honor. Y vosotros habéis profanado a ambos. Marco se tensó, listo para aceptar la condena. Pero don Ricardo levantó una mano. Sin embargo, continuó, vuestro chantajista cometió un grave error. Y vosotros también. Ambos habéis subestimado a un viejo como yo. Caminó de vuelta a su escritorio y pulsó un botón en su teléfono. Arturo, por favor, pasa. La puerta de la biblioteca se abrió y entró un hombre. Era el señor Dubois. Elena ahogó un grito de sorpresa. Marco se puso de pie de un salto, completamente descolocado. Dubois asintió gravemente. Buenas tardes, Marco, Elena. Veréis, explicó don Ricardo. Después de la cena de la otra noche, me sentí exultante por vuestro éxito. Pero también sentí que algo no cuadraba. La derrota de Rosales fue demasiado perfecta. Mi amigo Dubois sintió lo mismo. Así que, en los últimos días, hemos estado haciendo nuestra propia y discreta investigación sobre ambos. Incluida la desesperada situación financiera de la Galería Vega antes de vuestra repentina boda. Todo encajó en su sitio. No estaban allí para confesar. Estaban allí para ser confrontados. El viejo zorro los había acorralado antes de que pudieran dar su propio paso.
Así que vuestra confesión, aunque admirable en su honestidad, llega un poco tarde, dijo Dubois. La pregunta ahora no es cuál es la verdad. Ya la sabemos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Marco sintió una oleada de ira impotente, no hacia los hombres, sino hacia sí mismo, por haberlo subestimado. Pero entonces miró a Elena. Ella estaba pálida, pero erguida. Se levantó y se puso a su lado. Fue ella quien habló. Señor Dubois, don Ricardo, dijo con una calma que asombró a Marco. Es cierto, nuestro comienzo se basó en el engaño. No pedimos que lo aprueben. Solo que entiendan. Pero les pido que miren a Marco ahora. El hombre que tramó este plan lo hizo por orgullo, por la sombra de su abuelo. Pero el hombre que está aquí hoy ante ustedes lo hizo por amor. El riesgo que ha tomado al venir aquí a contarlo todo, sabiendo que podría perderlo todo, esa no es la acción de un hombre deshonesto. Es la acción de un hombre que finalmente ha encontrado su integridad. Y esa integridad, creo yo, vale mucho más que cualquier contrato. Hubo otro largo silencio. Don Ricardo miró a Dubois, intercambiando una mirada que abarcaba décadas de amistad y negocios. Luego, el anciano se volvió hacia Marco. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tu abuelo era un viejo zorro. Puso esa cláusula en su testamento porque sabía que eras como él, brillante en los negocios, pero un tonto en los asuntos del corazón. Sabía que necesitabas un ancla. Y, por el camino más complicado posible, parece que la has encontrado. Se volvió hacia Dubois. Amigo mío. Nuestro trato buscaba estabilidad. Hemos visto el ingenio empresarial de este joven. Y hoy, hemos visto su carácter. Yo, por mi parte, sigo adelante. Mi inversión está segura con él. Quizás más segura que antes. Dubois estudió a Marco y Elena por un momento más, y luego asintió lentamente. Un negocio construido sobre un riesgo calculado puede ser muy rentable. Y un amor que sobrevive a la verdad, puede durar para siempre. No retiraré mi inversión, Marco. Pero espero una invitación a la boda. La de verdad, esta vez. El alivio fue tan abrumador que Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Marco la rodeó con su brazo, sosteniéndola. La gratitud en sus ojos era inmensa. Lo habían conseguido. No porque su plan hubiera funcionado, sino porque, al final, habían confiado el uno en el otro. Al salir de la casa, sintieron que el mundo era nuevo, lavado de secretos. Hay una cosa más que tienes que saber, dijo Elena, deteniéndose junto al coche. Puso la mano de Marco sobre su vientre una vez más. Nuestra familia va a necesitar un ancla un poco más grande. Marco, estoy embarazada. Él se quedó inmóvil, sus ojos clavados en los de ella, procesando sus palabras. El triunfo del negocio, la herencia, todo se desvaneció, reemplazado por una emoción pura y sobrecogedora. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La levantó del suelo, su risa mezclada con sollozos, y la besó bajo el cielo del atardecer, un beso que ya no sellaba un pacto ni una victoria, sino el comienzo de su vida real. Epílogo. 2 años después el silencio ya no existía en la mansión Lombardi. Había sido reemplazado por el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos de mármol y las risas agudas de un niño de poco más de 1 año que perseguía una pelota de colores. Marco, vestido con ropa de fin de semana, atrapó a su hijo en el aire, levantándolo y llenándolo de besos ruidosos. El pequeño Leo, llamado así en honor al padre de Elena, chilló de alegría. Elena observaba la escena desde la puerta del jardín, con una sonrisa serena en el rostro. Su galería era ahora una de las más respetadas de la ciudad, un verdadero tributo al sueño de su padre. Marco había transformado la empresa Lombardi, no solo haciéndola más rentable, sino también más ética, con don Ricardo como su principal mentor. Víctor Rosales se había desvanecido en la oscuridad, su empresa desmantelada, su nombre una advertencia sobre cómo el orgullo precede a la caída. Marco se acercó a Elena, pasando un brazo por su cintura y dándole un beso suave en los labios, su hijo acunado entre ellos. Feliz 2º aniversario, señora Lombardi. El de verdad. Feliz aniversario, mi amor, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Miraron a su hijo, que se retorcía en los brazos de su padre, ansioso por volver a su juego. Eran un equipo, una familia, forjada en un pacto de negocios, probada por el chantaje y finalmente cimentada en la verdad. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en las apariencias, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que se forja en la adversidad. Víctor Rosales intentó destruirlos por una obsesión,
por un orgullo ciego, creyendo que el poder era el único legado que importaba. Pero cuando los vio enfrentar la verdad, unidos y más fuertes, el vacío de su venganza le enseñó la lección más dura de su vida. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de las pruebas y la honestidad, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las que vienen.